Estamos recorriendo los sucesos de aquel 16 de septiembre del 55. Rodolfo me contaba un grito en un patio. Yo recuerdo relatos de mi abuela diciendo había que bajar los cuadros, ¿no? Había que esconder los cuadros de Perón. Había que esconder todo. No se podía. ¿Vos llegaste a vivir esa proscripción Sí, pero absoluta de la palabra Perón? Sí, lo contaba, lo viví en la escuela y empecé a ver el primer Perón Vuelve a los 6 años. Y era pintado a escondidas y... ¿Era verdad que no se podía pronunciar en la vía pública el nombre Perón? Bueno, se podía, había un chiste en esa época que lo debes recordar. A ver. El de que había uno que quería cantar la marcha y le empezaba a cantar y lo metían preso, caminaba, se iba por otro lado y lo volvieron a meter preso. Y por ahí un día viene caminando por la calle y ve un camión que viene cantando la marcha y sale, paren, quiero subirme. Se sube al camión y dice, ¿a dónde van? Nos llevan presos. Bueno, esa es la época. Hay que tener el clima, porque parece que las instituciones o esta cuestión republicana es un invento moderno. Vamos con un video un poco extenso, algunos minutos, pero es para que los televidentes más jóvenes que no han vivido esto puedan tener herramientas para ver a qué hacemos referencia cuando hablamos de aquel momento histórico de 1955. Vamos con este video. El general Lonardi asume el gobierno provisional. Es designado vicepresidente de la República el contraalmirante Isaac Rojas. Se instaura el estado de sitio. El 28 de octubre de 1955 se crea la Junta Consultiva Nacional para asesorar políticamente al gobierno provisional en reemplazo del Congreso. La integran, por el Partido Socialista, Alicia Moró de Justo, Américo Ghioldi, Nicolás Repeto y Ramón Muñiz. Por el Partido Conservador, Adolfo Mujica, José Aguirre Cámara, Reinaldo Pastor y Oscar Rebaudi Basavilbaso. Por la Unión Cívica Radical, Miguel Ángel Zavala Ortiz, Juan Gauna, Oscar López Serrot y Oscar Allende. Por el Partido Demócrata Progresista, Juan José Díaz Arana, Luciano Molinas, Julio Noble y Horacio Tedi. Por el Partido Demócrata Cristiano, Luis María Bullrich, Manuel Ordóñez, Horacio Marcó y José Antonio Allende. Todos ellos solidariamente culpables de crímenes inexcusables como la reinstauración en la Argentina después de 100 años de la pena de muerte. La Junta estaba presidida por Isaac Rojas. La reticencia del general Lonardi a intensificar la persecución política e intervenir la CGT provocan la reacción de la Junta Consultiva y de los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas, por lo que es obligado a renunciar. Asume en su lugar Pedro Eugenio Aramburu, partidario de una represión más dura contra el peronismo y el movimiento obrero organizado. Comienza un período de persecución y terror del que no había memoria en nuestro país. Se pone en vigencia el Plan de Conmoción Interna del Estado, CONINTES, por el cual los detenidos políticos son puestos a disposición de tribunales militares. Son encarcelados funcionarios y colaboradores del gobierno peronista quienes denuncian torturas. A la mayoría se les expropian los bienes. Otros parten al exilio o se refugian en embajadas donde permanecerán años sin que se les otorgue el salvoconducto para salir del país. La misma suerte corren científicos, intelectuales y artistas. Entre muchos, Hugo del Carril, Zuli Moreno, quien parte al exilio junto a Luis César Amadori, y Enrique Muño, quien muere a los pocos meses de salir de prisión. Son pasados a retiro 44 generales, entre ellos Juan Domingo Perón. Son asaltados los locales partidarios del justicialismo.
Los dirigentes gremiales son perseguidos, despedidos de las fábricas, llevados a prisión y torturados. La CGT declara un paro general y es inmediatamente intervenida. El cadáver de Eva Perón, que de acuerdo al pedido de ella descansaba en la central obrera, es secuestrado por orden de Aramburu. Para mantener viva la memoria de Evita, la rama femenina comienza a depositar ramilletes de flores no me olvides en distintos lugares significativos, como las rejas que circundan la residencia de Palermo que habían habitado Perón y Evita. Isaac Rojas ordena la demolición de la residencia. Se emite orden de detención contra algunos integrantes de la familia de Eva Perón. Su madre, Juana Ibarguren, y sus hermanas Blanca y Herminda se refugian junto a sus familias en la Embajada del Ecuador. Luego viajarán a Chile, donde vivirán su exilio hasta 1958. Aramburu decreta con fuerza de ley la prohibición en todo el territorio de la nación de la utilización de imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales, creados o por crearse, que de alguna manera cupieran ser referidos a los individuos representativos, organismos o ideología del peronismo. La utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales denominadas Marcha de los Muchachos Peronistas y Evita Capitana, o fragmentos de las mismas, la obra La razón de mi vida, o fragmentos de la misma, y los discursos del presidente depuesto y de su esposa, o fragmentos de los mismos. El que infrinja el presente decreto ley será penado con prisión de 30 días a 6 años. Se designa una comisión para investigar los hogares escuela de la Fundación, donde se alojaban 11.000 niños, la que en un informe consigna que el vestuario de los menores es renovado cada 6 meses y que se incluye en los menúes aves y pescado, por lo que desde el punto de vista material, la atención de los internos es suntuosa, excesiva y nada ajustada a las normas republicanas que conviene para la formación austera de los niños. La Fundación Eva Perón es disuelta. Todos sus proyectos son interrumpidos, sus instalaciones cerradas y sus bienes incautados. Se queman toneladas de vestimenta, ropa de cama, medicamentos, instrumental médico e incluso pulmotores en época de poliomielitis por llevar el sello de la Fundación. A la depredación de su activo físico se suma la estafa por la cual el capital de la Fundación, que de acuerdo a sus estatutos debía ser depositado en el sistema de previsión social, jamás llega a destino. Se pone en vigencia la Constitución de 1853 y se anula la de 1949. Se libera el mercado cambiario, se congelan los salarios, se admite el capital extranjero y se devalúa el peso argentino. Bien, bueno, así se discutía la política en aquellos tiempos, ¿no? Hay alguien que decía... Era muy violento. Fue muy violento, ¿no? Muy violento. Es decir, esto, por suerte, esa etapa parece superada. Estamos viviendo cosas parecidas, pero no con esa violencia. Esperemos que esto se pueda sostener así. Pero me llama la atención, ¿no? Yo vi cosas,
que me preocupa, que es el discurso. Vos fijate que el primer video ¿Vos viste que quemar? sí, ¿Viste eso de quemar? Eso te lo puede... quemar la imagen de Perón. Sí. No, quemar la frazada, las sábanas, porque decían Fundación Eva Perón, de los hospitales. O sea, Es claro. decir, esto es el cunita de hoy. Es decir, se repiten muchas cosas, por suerte no con esa violencia, pero ese discurso de denigrar al otro, de plantear que hay, como la imagen, primera imagen de San Martino, plantear las fuerzas morales de la República, el gobierno más corrupto, que es igual que ahora. Si este problema es cuando no tienen capacidad de discutir los proyectos de país porque tienen cosas que no pueden confesar. Perón decía siempre, si tienen objetivos inconfesables, por eso no los pueden explicar. Van a la agresión, a destruir al otro, a decir que es esto, aquello. Si buscan siempre sacar de discusión lo que tenemos que discutir. ¿A dónde queremos llevar la nación? En conjunto, como proyecto político de todos los argentinos. Y por eso dividen. La grieta que hoy se levanta es la misma de siempre. Eso es lo que trataba de decirte antes. Es la pelea por discutir, por construir una nación o no. Entonces, los que no pueden decir que no están de acuerdo con construir una nación libre, independiente, agreden y buscan decir que el otro camina mal, es chueco, es feo, es rengo. Hay uno de los datos, fíjate vos, y en este paralelo, ¿no? Y que después vamos a profundizar con otros elementos. Uno de los primeros actos que hace la Revolución Libertadora, los otros días Marcos Clery acá me decía Revolución Fusiladora. Yo como periodista me tengo que hacer referencia a lo que dice el libro de historia, dice Revolución Libertadora. Fue el ingreso al Fondo Monetario Internacional, es más, nosotros repudiamos la llegada de la CEPAL a Buenos Aires, de la mano de Prebisch. Perón se opuso a integrarse al modelo de construcción del mundo que se generó después de la Segunda Guerra Mundial, donde se intentaba poner el dólar como la moneda fundamental, que hoy lo sufrimos, lograron hacerlo. El último en sostener esa pelea fue Francia con De Gaulle. Pretendía sostener el patrón oro. El último en resistirlo fue allí, por eso el peronismo lo recibió De Gaulle cuando el gobierno era de Ilia, al grito Perón De Gaulle, un solo corazón. Y entonces la izquierda nos acusaba de fascista porque De Gaulle era la derecha en Francia, pero claro, a nivel político local, la pelea de Gaulle por no rendirse ante el capital financiero internacional y mantener el patrón oro, era lo que nos permitía a nosotros tener esa alianza táctica. En el momento, ese mayo francés fue el que después terminó con esta basofia llamada posmodernidad, ¿no? O sea, y allí, con ese mayo francés tan famoso, que fue el grito de rebelión de los jóvenes, terminó con la vida política de Gaulle. Y pudo avanzar el patrón dólar. Y nosotros vivimos hoy con el problema del dólar. ¿Cuál es el problema? La crisis es porque necesitamos dólares para comprar mercadería y necesitamos dólares para poder hacerlo, tenemos que vender. Entonces, ¿cómo hacemos? Y terminamos devaluando. Me gustó el enfoque que hacías vos del patrón oro, que desaparece en el 70. Claro, después hubo todo un camino hacia ese lugar que fue discutido. Exacto. ¿Cómo esa era la pelea de Gaulle? Porque no leí un texto de Gaulle abordando ese tema. No, pues Francia no aceptaba ese cambio en el grupo de los 5 o 6 países como siguen hoy reuniéndose en Naciones Unidas. Había que vencer esa resistencia. Ajá. Y se la venció de esa manera. Pero en Argentina hubo también la resistencia. Perón se negaba a integrar el Fondo Monetario Internacional. Y volvimos a ingresar, y en ese momento decidimos entrar. Y de ahí en más manejaron la política económica. Bueno. Esto de que hay que pasar el invierno, que la crisis que dejó el gobierno anterior, estos son los recuerdos del 60. Esa frase es de Álvaro Alzogaray. Es de Álvaro Alzogaray. Y es, fíjate que el otro importante para mí del video que pasaste es el de Leonardi. Leonardi es el general que encabeza la revolución, un general que tenía no mala relación
con el peronismo, que le reconocía al peronismo los derechos sociales de los trabajadores. Y él planteaba ni vencedor ni vencido. Lo que planteaba era que había corrupción y que había que levantar moralmente al país. Atrás de esa consigna se da el golpe. Cuando le pedían represión, y dijo no, porque aquí hay cosas que se conocen no tanto, pero hubo una resistencia, por ejemplo, en la zona de Villa Bonolita, en la zona del Saladillo, donde está el Monumento Evita, donde el Regimiento 11 de Infantería, el general que estaba allí al frente, no quiso reprimir y por eso duró mucho tiempo. Fue 2 veces a negociar con la gente, a pedirle que desarmaran, y ahí Rosario perdió el destacamento del Regimiento 11. Castigado por esas acciones, después hubo un intento de toma del 11 por sectores del peronismo, también en la década del 60, fue levantado de la ciudad de Rosario y llevado a Mendoza, se le achicó las características del regimiento y se puso en la batallón de comunicaciones 121. Eso fue consecuencia de esta pelea. Es decir, había que reprimir. Vos fíjate, recién vos tirabas un paralelo. Cuando cae el peronismo, esto fue un golpe a sangre y fuego con bombardeos en Plaza de Mayo y otros elementos. Sobre la población civil. Sobre la población civil, donde todavía estamos... ¿Qué es Guernica? El famoso Guernica, ¿qué es? ¿Qué pinta? Las bombas que caen en la Guerra Civil Española sobre ese pueblo. Sobre la población civil, sobre la población civil. Eso es exactamente igual. Claro, porque no hay otro dato, no hay otro hecho similar. O sea, Guernica tiene un récord, o sea, porque aparte Pablo Picasso hace ese cuadro formidable, tiene ese reconocimiento, ese recuerdo histórico a nivel internacional, cosa que Buenos Aires no tiene ese recuerdo histórico a nivel internacional como sí lo tiene Guernica. Había una guerra civil, la guerra civil española ocupó el centro, fue el prolegómeno de la Segunda Guerra Mundial. Se probaron armas. Acá no se ha... hasta el propio Perón, mi padre me contaba en esto que se llama el proceso de trasvasamiento, que Perón no quería que se vieran los videos en la década del 70 porque había un discurso de reconciliación. Y hacer público esos videos generaba y se discutió ira. Se discutió en ese momento volver a la Constitución del 49 y Perón pidió no hacerlo. Es decir, esta fue una discusión que la figura más importante, que se tiene alrededor de la Constitución del 49, le pide al general Perón volver a poner esa Constitución, y el general Perón dice que hay un espíritu de reconciliación, no tenemos que hacer como ellos, sobre los vencidos, les hemos ganado la elección, pero no hemos podido volver, lo que ellos nos habían hecho a nosotros. Y creo que estaba viendo lo que sucedía en Chile. Y trataba de encontrar una salida donde pudiera unirse a los argentinos. Esta fue siempre la pelea. La división, al único que le sirve, es a los que no quieren que la nación crezca. Por eso insisten con la grieta. Fue siempre la misma grieta. Lo único que hablan de la grieta son los que... Y fue lo mismo en el 55, la marcha de Corpus Christi, las discusiones con sectores de la Iglesia, porque Perón había puesto la separación vincular, no el divorcio, la separación vincular, mucho menos que el divorcio. Había otra discusión en el fondo del océano. Y cerramos con esto, y no sé si vos vas a coincidir, cerramos este bloque con este tema. Eso que sucedió en el 55, que fue el automático ingreso al Fondo Monetario Internacional, ¿se puede equiparar, siendo que no hay una dictadura en estos momentos, y en esos momentos sí lo había, pero se corta un proceso de 12 años al cual se lo castiga en estos momentos, que fue esto de levantar el cepo y la negociación con los fondos buitres? ¿Puede haber un paralelo entre lo que fue el ingreso al fondo y eso? Es exactamente igual. Es exactamente lo mismo. Y que nos llevó a dejar el país de rodillas por las deudas que teníamos. Estábamos empezando a desendeudarnos. Los manejos que siempre han tenido el poder financiero internacional sobre los pueblos se doblega de 3 maneras. Corrompiéndolo,
endeudándolo o reprimiéndolo. No hay otra forma. El endeudamiento es parte del control sobre los países por los poderosos, las naciones poderosas. Rodolfo, vamos a un corte comercial y ya volvemos.